Amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justis, muy emocionados después de la tremenda victoria que obtuvieron los 49ers en el Lincoln Financial Field 23-19 ante los campeones defensores del Super Bowl, los Philadelphia Eagles. Impresionante contra las lesiones, contra todo. San Francisco se trajo de regreso la victoria a la Bahía y ahora enfrentará a los Seattle Seahawks el sábado en la ronda divisional. ¿Cómo estás, Carlos? Pues como dice Jesús, ¿no? Muy emocionado de que el equipo haya podido conseguir una gran victoria. Estamos en esta vuelta rápida aquí en Santa Clara antes de viajar a Seattle ya en un par de días. Y yo creo, o yo me atrevería a decir que por lo menos yo la equipararía como esa victoria en la nieve en Green Bay, el gol de campo de Robbie Gould. Recuerdo, o sea, muy bien. Yo creo que es una de las victorias más grandes del equipo en postemporada. No tanto por el resultado, pero por la situación. O sea, la situación de este equipo esta temporada ha sido muy complicada, mucho más complicada de lo que parece por los resultados precisamente, y el hecho de poder llegar y ganarle al campeón defensor, que además está plagado de estrellas, y poder dar un golpe de autoridad y demostrar que no está el equipo solamente para competir, sino para ganar, creo que es muy, muy importante. Creo que le da un empuje anímico también importante al equipo de cara a esta ronda divisional, porque además vas a enfrentarte a un rival que es muy parecido en ciertas cosas a este equipo que acabas de enfrentar, pero que además lo conoces mucho más y que lo tienes mucho más visto. De acuerdo, y además les cuento que le va muy bien a San Francisco normalmente en la ronda de comodines. De hecho, Carlos, ahora con esta victoria sobre Filadelfia, los 49ers mejoran su récord en la ronda de comodines en general ya a 7-2. Solamente han sufrido 2 derrotas en la ronda de comodines, y de hecho tiene una racha positiva que no ha perdido desde aquel juego del 2003 donde iban perdiendo con los Gigantes de Nueva York, aquel equipo de Jeff García, de Terrell Owens, y parecía que iban a perder porque iban perdiendo por mucho, y le dieron la vuelta ese día. Luego se enfrentaron a la siguiente semana, curiosamente, a los Tampa Bay Buccaneers de John Lynch. pero bueno, desde entonces no han perdido en la ronda de comodines, porque luego vinieron triunfos sobre Green Bay en el 2014, también en la ronda de comodines, 23-20. A los Gigantes, por cierto, les ganaron en el 2013 al juego que hacía referencia, 39-38. Luego, como les decía, 2014 le ganaron a Green Bay 23-20. Luego en Dallas, ¿te acuerdas? Este también lo tenemos fresco en la memoria. 23-17 derrotaron a los Vaqueros como visitantes. En el 2022 le ganaron a Seattle 41-23 en la ronda de comodines. Ese partido lo recuerdo muy bien, fue en casa. Con la temporada de novato de Brock Purdy. Y recientemente, ¿no? Ante Filadelfia, donde sale victorioso San Francisco 23-19. Y la verdad, por donde lo quieras ver, llega, por cierto, San Francisco también a su victoria número 40 en postemporada. Ningún otro equipo de la NFL ha ganado más juegos que San Francisco en postemporada. La victoria número 40, Carlos. Entonces, por donde lo quieras ver, incluso también avanzan han avanzado 26 veces ahora con esto a la ronda divisional en la historia de la franquicia. Entonces, impresionante. Sí, y es lo que siempre habíamos dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, es que ahí es donde te da esa sensación también extraña como fanático, ¿no? Porque mencionas todos estos logros, o sea, no es fácil conseguir estos números. Entonces, estás en una franquicia ganadora. El problema es que cuando estás en una franquicia ganadora, no te puedes conformar con llegar a la divisional. Porque, por ejemplo, y lo voy a decir así, si llegara a perder San Francisco este fin de semana, no sería el fin del mundo, porque ha sido una temporada atípica. O sea, con la cantidad de lesiones y sumando la de George Kittle de este fin de semana, no se supone que debes estar ahí. Entonces, no es un fracaso de temporada si terminas saliendo en la ronda divisional. Pero el problema es que estás tan acostumbrado a ganar y te exiges tanto como franquicia para ganar, que no te puedes dar el lujo de salir en la divisional solamente. No sé si me explico. Sí, sí. Es un momento extraño, pero es como, a lo mejor ya que pasa el tiempo lo analizas y dices, mira qué buen trabajo se hizo.
pero en ese momento no, porque quieres más, o sea, siempre vas a querer más, entonces no te vas contento si terminas perdiendo. Entonces, creo que esa es la parte que lo vuelve muy, muy complicado, ¿no? Esa es la franquicia que más victorias tienes en postemporada, pero no eres el equipo que más Lombardis tienes en postemporada. Era una de las grandes franquicias, uno de los que más tiene, pero no eres el que más. Entonces, quieres traducir esas victorias en trofeos y creo que ahí es donde está la clave para querer seguir queriendo más. Por supuesto, ¿no? Y los jugadores lo demuestran con el gran esfuerzo que hacen por jugar, como Trent Williams, ¿no? Que yo sé que yo se notaba que no estaba al 100%, pero hizo el gran esfuerzo para jugar. El mismo George Kittle, que desafortunadamente pues terminó lesionándose del tendón de Aquiles, y le decíamos lo mejor a George Kittle en ese proceso de recuperación. Sabemos que va a regresar más fuerte, que Dios lo bendiga, que lo ayude a que pronto se recupere en ese proceso, porque conocemos, ¿no?, la mentalidad fuerte que tiene George Kittle para encarar ese proceso de rehabilitación. Pero todo es por el gran esfuerzo que se hace, Carlos, porque te acuerdas que el mismo Kittle estuvo lidiando con una lesión de tobillo hace unas semanas, a Trent Williams con la lesión en el tendón de la corva, terminó jugando. Entonces, el gran esfuerzo que están haciendo todos para no perderse un partido, para ayudar a sus compañeros, pues a veces sí pasa a factura, y al final ese esfuerzo, al menos en este juego contra los Eagles, valió la pena. Y ya que mencionaba a Trent Williams, ya que mencionaba a George Kittle, pues la ofensiva de los 49ers, fíjate, fue capaz de registrar 361 yardas totales contra Filadelfia, y sobre todo sobreponerse a ese golpe anímico de perder a George Kittle, uno de tus líderes, el corazón de la ofensiva, ¿no? Un gran capitán, George Kittle, y el equipo como que dice, hay que ganar esto por Kittle, hay que ganar esto por nosotros, por todos, y Kittle, no, yo estoy seguro que disfrutó cómo fue el cierre de ese partido, al ver a sus compañeros dejarlo todo en el campo hasta el último segundo. Y ya había pasado, porque la realidad es que George se había lesionado del tendón de la corva a principio de la temporada. También. Entonces estuvieron los primeros cinco partidos sin él, incluido en donde se lesiona. La semana 1. Entonces, como que a pesar, creo que eso es raro, ¿no? Porque, o sea, yo sé que porque no vimos lo emocionalmente tocado que estaba Kyle Juszczyk después, ¿no? Cuando lo entrevistan, pero al mismo tiempo como que también el equipo ya está en una situación donde cae alguno de los jugadores y es como, bueno, así ha sido toda la temporada, no hace ninguna diferencia, o sea, hay que volver o sea, es raro porque al final de cuentas es como, bueno, es una más, o sea, hay que seguir, ¿no? Y eso te ha ayudado a precisamente que ese golpe anímico no sea tan fuerte. O sea, el equipo no se cae. El equipo literalmente ha estado esta temporada acostumbrado a que, bueno, no va a estar una de mis estrellas, no pasa nada, hay que salir a ganar. Y lo vuelven a hacer, ¿no? Y hacerlo, poner esos números contra una de las mejores defensivas de la liga, es precisamente que tiene 2 jugadores All-Pro, que tiene una línea defensiva de los 4 de enfrente que pone muchísima presión, que había conseguido una cantidad enorme de sacks, que incluso uno de sus corners All-Pros viene y te consigue dos intercepciones en ese partido. Y a pesar de eso, de todas maneras, poner números contra ellos y ponerles puntos en el marcador, te demuestra que este equipo sí puede soñar con más. Porque la gran incógnita para este partido realmente estaba del lado defensivo. Y lo que hay que resaltar es que yo creo que vimos a la mejor versión de Eric Kendricks en mucho tiempo. O sea, se había perdido a lo mejor era más como ese Eric Kendricks que queríamos ver, ¿no? Y resulta ser que en el momento en que lo toman, como que él mismo siente que es una nueva oportunidad de volver a ser ese jugador que había sido en Minnesota, y tiene un partidazo y ayuda a que todos los demás también colaboren, ¿no? Keon White, que también tenía cuentas pendientes, ¿no? Después del tiempo que había pasado, que las cosas no habían salido con él tampoco, también viene y tiene un muy buen partido. Entonces, creo que todas esas piezas creo que también ayuda a que en la defensiva hay muchos jugadores, ¿no? Porque mucha de la temática que se ha manejado en medios nacionales e incluso internacionales es esta idea de que, bueno, es que están estos como que agarran a cualquier jugador de la calle porque ya no tienen con qué, ¿no? Y yo creo que esos jugadores que vienen están jugando, como se dice en inglés, como a chip in the shoulder, de demostrar que no es cierto que agarraron a cualquiera de la calle, sino que son jugadores de fútbol americano. Y eso está ayudando a que la defensiva también se faje y quiera demostrar. Totalmente de acuerdo. Ya que mencionas a la defensiva, yo creo que este partido no se gana si Garrett Wallow y si Eric Kendricks no tienen ese desempeño sensacional. Tú lo mencionabas, lo de Garrett Wallow. Él lideró al equipo en tacleadas con 11.
y Eric Kendricks estuvo muy cerca de él con 10 y además defendió ese pase en la última jugada donde fue incompleto el pase de Jalen Hurts que iba dirigido a Dallas Goedert, lo defendió muy bien Kendricks, pero la comunicación que tuvieron constantemente durante el partido Garrett Wallow y Eric Kendricks fue fundamental, Carlos, para que se notara esa impresionante mejoría en la defensiva y también Siegel, destacar lo que hace Siegel porque le toca entrar con el partido en desarrollo cuando sale lastimado también ya Eric Brown por la lesión del tendón de la corva, entra Siegel y yo lo mencionaba, ¿no? Después del partido, esa tacleada que fue limpia, fue totalmente limpia, la tremenda tacleada que le da Saquon Barkley, son esas tacleadas también que te cambian el rumbo del partido, porque en lo mental, no estoy diciendo que intimides al rival, porque estos jugadores pues están acostumbrados, ¿no? A recibir castigos, a recibir golpes, especialmente alguien como Saquon Barkley, que es una gran estrella, pero de cierta manera como que empiezas a marcar tu territorio, dices, ¿sabes qué? No vas a mover tan fácil el balón como lo estabas moviendo. Llega Siegel, saca incluso por un momento del partido a Saquon Barkley, después regresa, pero ya no lo mirábamos tan efectivo. Entonces son de esas tacleadas que yo les decía después del partido, las grandes leyendas de los 49ers, los Ronnie Lott, los Patrick Willis, te aseguro que la disfrutaron al verla. Bueno, ojo, fui a ver el partido otra vez y, por ejemplo, Eric Kendricks detiene a Saquon detrás de la línea por lo menos 3 veces. Sí, o sea, también. Consigue de esas 10 tacleadas, 3 de ellas son por pérdida, identificando el gap, entrando en medio de esa línea ofensiva que tiene Filadelfia, que sí es cierto, creo que sufrió bastante no teniendo a Lane Johnson disponible, creo que eso es cierto, pero cuando te das cuenta que tienen a Jurgens, a Mailata, o sea, sigue siendo una línea ofensiva muy buena, identificó muy bien los espacios, identificó muy bien los gaps, tomaba el ángulo correcto y muchas veces hacían stuffing en la línea a la hora de correr. Digo, a pesar de que en los números, porque esa es otra de las cosas donde de repente se vuelve extraño, los 2 touchdowns acaban siendo los 2 en zona roja y los 2 por un tight end. O sea, mantuvieron a Saquon Barkley fuera del end zone. Sí. Mantuvieron a A.J. Brown y a Devonta Smith fuera del end zone. Jalen Hurts, que es el quarterback con más touchdowns por carrera en toda la historia de los playoffs, no pudo anotar tampoco. Entonces, es un gran trabajo el que hace. Entonces, sí es cierto, cuando vas y revisas los números, digo, a lo mejor cosas por mejorar, si ves en el yardaje, ¿no? Te corrieron el balón 140 yardas. Pues sí, pero al final de cuentas, 140 yardas les valieron para 2 touchdowns y no mucho más. Sí. Entonces, 2 touchdowns en una cantidad tremenda, porque tú también saliste con varios 3 y fuera, en una cantidad tremenda de oportunidades de series ofensivas. O sea, que sigue siendo un gran trabajo. Entonces, digo, después de verlo te das cuenta, ¿no? Esa comunicación, el hecho de que, y creo que era algo que le había hecho falta a San Francisco, sobre todo en esas jugadas grandes, porque en realidad, pues jugadas explosivas, pues yo creo que Filadelfia no consiguió ninguna y eso habla muy bien del trabajo que se hizo para poder ganar el partido. Sí, incluso tú mencionabas también a Keion White y él terminó también con esa sack en esa última serie. Incluso hubo otro momento donde presiona muy bien a Jalen Hurts y lo obliga a que lance el balón afuera del campo. Entonces también de alguna manera Robert Saleh encontró la manera de generar esa presión con jugadores como Keion White, por allí si mal no recuerdo también Bryce Huff en una ocasión tuvo una jugada importante, Upton Stout que sigue desempeñándose bien. Entonces un esfuerzo colectivo de la defensa y no quiero también dejar de lado a DeMarcus Robinson, porque DeMarcus Robinson también fue uno de los héroes, regresando rápidamente a la ofensiva con sus 6 recepciones para 111 yardas, ese touchdown, esa recepción de 61 yardas que tuvo al arranque del partido, también empezó a encender a la ofensiva de los 49ers, el mismo Kyle Juszczyk cuando sale George Kittle lastimado, recuerda que Kyle Juszczyk es un fullback muy completo que incluso él mismo lo ha dicho, yo me puedo alinear como a la cerrada, yo me puedo alinear obviamente como su función principal que es el fullback. Bloquear de todo, entonces lo miramos que se involucró más, ¿te acuerdas? Incluso tuvo una recepción de 27 yardas, Jawan Jennings con ese pase sensacional a McCaffrey, entonces el mismo McCaffrey sus 2 touchdowns, pero McCaffrey sabemos que semana tras semana siempre te ofrece grandes contribuciones, es un jugador espectacular, Christian McCaffrey, y Brock Purdy que se recupera después de esos errores en las intercepciones para liderar al equipo en la victoria, en uno de esos touchdowns que le lanza McCaffrey, me encantó cómo se genera el espacio porque el bolsillo se destruye y Purdy encuentra la manera con un par de... de subir en la bolsa. Sí, unos pasos hacia adelante y encontrar a McCaffrey. Entonces eso te lo hacen también los mariscales grandes que saben recuperarse de los errores. En general, Carlos, una victoria impresionante por donde lo quieras ver, con DeMarcus Robinson, con Wallow, todos contribuyendo. Sí, y viene también desde el cocheo. O sea, creo que Cal llamó un partido muy interesante, muy
muy completo. Lo mismo, por eso podemos destacar a todos. DeMarcus Robinson, que en toda su carrera tiene más de 130 partidos en su carrera y es su tercer partido con 100 yardas o más y viene a hacerlo en un momento importantísimo. Además, cuando sigue el primer touchdown, en una jugada donde también Brock lo hace muy bien porque engaña, ¿no? La jugada está llamada para mandar una gran cantidad de jugadores del lado derecho. Brock fija la vista de aquel lado, eso abre el centro y ahí es cuando encuentra a DeMarcus, porque él sabía que iba a venir esa ruta, simplemente voltea rápido y ahí es donde lanza, pero ya tenía puesto a todo mundo del lado derecho. Después la gran jugada de la reversible, ¿no? El Sky Pass que... De Jennings a McCaffrey. Pero viene, porque Kyle lo explica muy bien, había lanzado para poder hacer esa jugada, para encontrar el momento de hacer esa jugada, y donde también Kyle influye, había llamado un par de jet sweeps con Sky Moore. Entonces lo que hizo fue que esos jet sweeps, si no funcionan, están hechos nada más para hacer el setup de esa jugada. Entonces cuando viene otra vez el jet sweep de Sky Moore, cuando la defensiva se va con el jet sweep de Sky y muerde el anzuelo sí. Y después encuentras a Jauan Jennings que fue quarterback en high school y que te das cuenta que también ese brazo funciona bastante bien porque le cae la presión. Y ojo, esa jugada si no hubiera funcionado, de todas maneras San Francisco hubiera seguido con el drive vivo porque acaba siendo roughing the passer porque al defensivo se le olvidó que Jauan Jennings teniendo el balón es el pasador, ¿no? Pensó que no era el quarterback, entonces lo golpea mucho después de que suelta el balón. Ahí es un error de concentración, que esa no fue una parte también importante donde Filadelfia creo que también se dio un golpe en el pie importante y acaba entregando ese pañuelo, pero estaba Christian completamente solo, ¿no? Y el pase es magistral. Y te digo, Christian McCaffrey, que a pesar de que en el juego terrestre tal vez no fue tan efectivo, pero apareció en momentos. Pero digo, apareció en momentos importantes también porque sí consiguió algunos avances corriendo el balón importante, sobre todo en ese último drive, porque San Francisco le baja bastante al reloj para poder llegar a ese touchdown y deja en una situación incómoda a Filadelfia. Y digo, a pesar de que no fue un gran partido en cuanto a yardaje por tierra. Por aire también hizo daño. Pero digo, también tuvo algunos acarreos importantes que hicieron algunos setups importantes para jugadas de play action, o sea, no todo es conseguir las yardas. A veces ese mismo acarreo, ese momentum hace que la defensiva se preocupe por ti y puedas utilizar otras herramientas en otros lados, ¿no? Y después te digo, creo que también sí fue fundamental la disciplina del lado de San Francisco, porque creo que Filadelfia también en su indisciplina le permite muchas opciones a San Francisco. La única que no estoy de acuerdo fue aquella precisamente con Siegel, donde Jalen Hurts se le barre a Siegel y acaban sacando un pañuelo. Esa fue tal vez el pañuelo más grande y yo no creo que haya sido culpa totalmente de Siegel, que haya sido realmente una falta de atención o que haya sido falta de disciplina. O sea, simplemente es una jugada que no debería marcarse así, pero bueno, ya sabemos que las reglas protegen a los quarterbacks y por eso lo sacaron. Y bueno, ya para cerrar, pues ahora en la ronda divisional, otra vez te vas a ver las caras con Seattle. Apenas hace 2 semanas los vimos en Levi Stadium cuando estaban peleando por el primer lugar en la conferencia y ahora por un pase al juego de campeonato, Carlos. Pero ¿sabes qué? A mí esas situaciones cuando siempre te enfrentas a tus rivales divisionales y que son los equipos que más ves y contra los que más juegas, solamente me preocupa mucho cuando tienes una racha muy positiva contra ellos. Como los 49ers contra los Rams en 2021. Exacto. O sea, cuando llegas después de ganarles 8, 9, 10, 11 veces, estadísticamente, y esto yo sé que no te cae muy bien, pero esto lo decía Pep Guardiola todo el tiempo, estás más cerca de la siguiente derrota que de la siguiente victoria conforme vas subiendo. La ley de probabilidad. Es una ley de probabilidad. También, ¿no? Pero en este caso creo que no aplica. Porque van 1-1. Quedaste 1-1. Los partidos fueron muy cerrados, los dos. Entonces va a ser otro partido cerrado y puede pasar cualquier cosa. O sea, en teoría está mejor encontrarte un rival divisional que conoces muy bien, que sabes exactamente lo que te va a exponer para poder enfrentarlo de nuevo en situaciones. Además, tampoco es un estadio que no conoces, no es una logística a la que no estás acostumbrado. O sea, hay muchas cosas que son muy normales para ese partido y eso puede ser una ventaja, sobre todo, te digo, pensando en el envío anémico que le dio esta victoria contra Filadelfia. Bueno, y nosotros les estaremos trayendo todo el contenido desde Seattle, Carlos. Así es, igual que en Filadelfia, cobertura completa, todo lo que tienen que saber de la ciudad, del estadio, de cómo se vive un día de partido, de cómo se vive un día en Seattle, además, obviamente, de la transmisión del partido desde el... ¿cómo se llama ahora?
le ha cambiado también ese nombre. El Lumen Field. Lumen Field, así es. Bueno, y ese partido, amigos, lo pueden escuchar en español. Va a ser a las 5 de la tarde, horario del Pacífico, 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. Este sábado los 49ers visitan a sus rivales divisionales, los Seahawks, en la ronda divisional. Lo puede escuchar en W Radio, W Deportes, 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers, comentarios de mi compañero Carlos Justice y la narración de tu servidor Jesús Sara.